dar la bienvenida a esta masterclass de introducción a tablas dinámicas. Bueno, lo primero que les quiero explicar es qué es una tabla dinámica. Bueno, según la misma definición que tiene Microsoft de las tablas dinámicas, es que son una herramienta avanzada que nos permite calcular, resumir y analizar datos, que, como dice ahí, nos permite ver comparaciones, patrones y tendencias. Por ejemplo, también nos permite usar funciones que podrían ser de uso común, o funciones también matemáticas, funciones estadísticas principalmente, como calcular porcentajes, sumar, hacer conteo de los datos, calcular los promedios, los mínimos, los máximos. Bueno, y harto tipo de cosas, como por ejemplo, les voy a mostrar en el ejemplo que les tengo preparado. Y bueno, un ejemplo bien simple, que es, se ve el Excel, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, se ve. Bueno, esto es un ejemplo bien simple. Por ejemplo, tenemos una base de datos que tiene alrededor de 500 pacientes, casi 400 y algo. Y les voy a mostrar qué podríamos hacer con una tabla dinámica. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra tabla. Y acá donde dice Pivot Table, en algunos casos les puede salir tabla dinámica. Le damos clic y nos sale este recuadro. Y acá tenemos dos opciones. Podemos elegir hacerlo en una hoja de cálculo nueva, que en este caso le damos a aceptar, nos genera una hoja, o el caso que voy a hacer yo, simplemente porque es más ordenado, voy a hacer la tabla dinámica en esta misma hoja. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic acá, donde dice en hoja de cálculo existente, y acá donde dice ubicación tenemos que darle un recuadro donde se va a generar. Bueno, yo como recomendación recomiendo nunca hacerlo muy arriba, porque suele no generarse. Háganlo a partir de la celda 5, 6. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, qué tipo de... o sea, primero, este tipo de tablas depende mucho de lo que estemos buscando. Uno puede ir jugando para ver qué es lo que quiere. En este caso, la variable paciente nos da solamente una identificación, no nos sirve de nada. Pero, por ejemplo, queremos saber cuántas dosis hay de cada una, porque tenemos la dosis 1 y la dosis 0. Si es que la ven acá, solamente hay unos y ceros. Yo quiero saber cuántas dosis de cada una hay, sin usar la función contar, por ejemplo. ¿Yo qué hago? Tomo dosis y la puedo arrastrar a filas, y la misma variable dosis arrastro a valores. ¿Aquí qué me está haciendo? Acá está sumando. Como ven acá dice suma de dosis. Hay 301, pero el 0 no me lo suma porque es 0. Aquí qué tenemos que hacer? Le damos clic acá, donde dice configuración del campo de valor. Que esto es lo más importante al momento de hacer el análisis, porque si lo tenemos mal elegido, nos puede arrojar un valor erróneo. Más adelante les voy a mostrar un caso donde puede pasar. Y acá tenemos el total. No usamos la función contar y nos arrojó cuántos pacientes tienen la dosis 0 y la dosis 1. También podemos calcular el porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente en configuración del campo, acá donde dice mostrar valores como, donde dice acá, sin cálculo, le damos clic y dice porcentaje del total general. Y vemos que nos arroja el porcentaje de personas que tienen una dosis u otra. Otra cosa que nos dice que podemos hacer con las tablas dinámicas es que en muchos casos Excel, de la manera usual, de la manera tradicional, no nos arroja el gráfico que necesitamos. ¿Por qué? Por la forma en la que está escrita la variable, por el recuento que no nos sirve. Por ejemplo, voy a compartir pantalla.
volvemos al Excel, y, por ejemplo, yo quiero hacer un gráfico de barras con la variable dosis. Ya, ¿cómo se hace el gráfico de barras? Vamos a insertar, seleccionamos el gráfico de barras, y en este caso nos da esto. Nos da un gráfico que no es de barra en el fondo, es cualquier cosa. Todos los gráficos nos dan cosas extrañas. ¿Por qué? Porque está considerando cada uno como una categoría diferente. En cambio, por ejemplo, si yo a partir de la tabla dinámica genero el gráfico, vamos a volver al recuento sin el porcentaje, me arroja el gráfico correcto. Y en este caso sería el que están viendo ahí. También lo podemos hacer con gráficos circulares, lo que sea, pero como ven, de la forma usual no nos generaba el gráfico que necesitábamos, por lo que hacerlo de esta manera sí nos favorece más. Vamos a volver a la presentación. ¿Se ve la presentación? No. Se ve el Y ahora Excel. Ahí está la presentación, correcto. Y ahora en lo que yo quiero enfocar esta masterclass es en hacer cierto tipo de tablas como estas, donde podemos resumir mucha información en un recuadro pequeño. Porque en el fondo, uno cuando muestra un informe, no muestra la base de datos completa, tampoco muestra un cálculo o una función. En el fondo lo que muestra es la información resumida, que es para lo que principalmente sirven las tablas dinámicas. Vamos a ir a la base de datos que... Y les compartieron la base de datos, ¿cierto? Sí, Diego, compartí a través del chat ya de esta masterclass, ya del Zoom, se compartió un archivo Excel. Ya, ustedes tienen que ir al chat y ahí lo van a poder descargar. Dice lo siguiente, el archivo, para que lo tengan ahí en claridad. Dice, base de datos, masterclass, intro, tablas dinámicas, TD, ¿ya? Lo compartí a las 12:11 para que lo puedan ver también ahí en la línea de tiempo del chat. Ya, descárguenlo, ya, y este material es de mucha ayuda para que ustedes puedan también practicar estos nuevos aprendizajes que Diego está desarrollando con esta introducción a las tablas dinámicas. También como noticia, Diego, quiero comentarles también a todos acá de que nosotros estamos grabando esta videoconferencia y posteriormente también se las vamos a compartir, ¿ya? De tal forma de que si es que algunos como escriben en el chat, tanto en el de WhatsApp como también aquí por Zoom, algunos están trabajando, entonces puede ser que después van a retomar esta actividad y con el video que nosotros les vamos a compartir con la grabación van a poder ir haciéndolo paso a paso también, ¿ya? Así que ese va a ser también uno de nuestros compromisos. Una vez que termine esta masterclass, nosotros posteriormente tenemos que editarla, esta grabación, subirla a nuestro canal de YouTube y luego eso lo socializamos a ustedes a través del WhatsApp que tenemos en IBCAP, ¿ya? Así que ese es nuestro compromiso. Adelante, Diego. Pero antes de mostrar de seguir con la base de datos, ¿alguien tiene alguna duda de lo dicho anteriormente? Que me diga claro cómo hacer la tabla. Sí, mira, ahí alguna Manolo escribe confusión. disculpa Diego, escribe en el chat de que no puede ver el archivo, así que se los voy a compartir también por el grupo de WhatsApp, ya para que puedan Ya. también descargarlos desde ahí. Yo por mientras los que hayan podido ver el archivo les voy a mostrar la tabla. No sé si se ve, yo diría que sí. Es una tabla que tiene hartas variables que son media extrañas, pero en el mismo archivo tenemos una hoja que nos trae una explicación de qué son los datos. En el fondo ya es el año de registro,
que en este caso es información que no nos sirve. Luego tenemos la edad, el sexo, la altura en pulgadas, sin los zapatos, el peso en libras, sin ropa, sin nada. También, ahora empiezan las variables extrañas. El estado de salud, que está calificado de bueno, malo, regular, no se sabe, desconocido. Y tenemos la variable CNE, SOP, que nos arroja el valor de si ha tenido o no ha tenido cáncer de esófago en este caso. También tenemos el día pre-cont, que si alguna vez tuvo la condición de prediabética o prediabético, nuevamente está calificada de la misma forma que la variable anterior. Y tenemos si alguna vez lo diagnosticaron con hipertensión y si es, o sea, el estado de consumo de alcohol, es decir, si es abstemio, si fue bebedor en algún momento, si es bebedor ahora, o si no se sabe su estado como bebedor actual. Ya. Por ejemplo, en este caso, como yo les dije, queremos hacer una tabla que resuma todos los datos de forma que se pueda entender bien. Por ejemplo, esto lo podríamos colocar en un informe, en una presentación, en un ensayo. Ya, pero que, como les mostré anteriormente, podemos hacer la tabla dinámica en esta misma hoja o podemos hacer la tabla dinámica en una hoja aparte. En este caso, como la base de datos es grande, tiene alrededor de 6.000 datos, voy a ocupar otra hoja para insertar las tablas dinámicas. Ya, ¿cómo se hacía? Tenemos la tabla seleccionada, hacemos una hoja de cálculo nueva, a esta hoja le vamos a colocar tablas dinámicas, ya. Y, por ejemplo, en la variable edad, ¿qué nos podría interesar? Tal vez nos podría interesar el promedio de edad, nos podría interesar el sexo, o sea, el promedio de cada sexo, nos podría interesar la desviación estándar de este variable, que para los que no sepan, la desviación estándar, el dato que nos entrega es qué tan disperso es un dato. O sea, si la desviación estándar es muy grande, es decir, que tenemos datos muy dispersos. O sea, que tenemos los datos agrupados de una forma bastante irregular. Entonces, cuando la desviación estándar es pequeña, quiere decir que hay cierta tendencia en los datos, a agruparse en cierto lugar. Cuando la desviación estándar es muy grande, se podría decir que tenemos los datos dispersos en un espacio muy grande. Por ejemplo, ya vamos a hacer la tabla dinámica de el sexo, que es la variable que tiene menos relevancia, si es que se puede decir. ¿Y qué tenemos acá? Sexo 1 y sexo 2. El sexo 1, como tenemos acá, es masculino y el sexo 2 es femenino. En la tabla dinámica tenemos que nos arrojó un dato medio extraño. ¿Por qué? Recuerden, aquí tienen que elegir bien qué están haciendo con el parámetro. En este caso estamos sumando, por eso nos entrega un valor medio extraño. Lo que queremos hacer es hacer un recuento. Y ahí tenemos cuánto, cuánta gente hay de cada sexo. Recuerden, acá podemos arrastrar. Ah, también, por si acaso. Esto lo podemos hacer así, como tabla. O sea, como colocar las variables en forma de columna en vez de fila. Yo prefiero hacerlo como fila porque me resulta más cómodo y visualmente a mí me resulta más agradable. Pero lo pueden hacer de las dos formas. Ahora, por ejemplo, otra cosa que podríamos querer calcular, podemos colocar la variable sexo las veces que queramos, bueno, cualquier variable las veces que queramos, siempre que sea coherente en el caso. Por ejemplo, podemos colocar sex, y yo voy a colocar sex de nuevo, para mostrarles otro tipo de cosas. Queremos hacer
les quiero mostrar otro error que dije que podría pasar. Acá tenemos suma. Por ejemplo, si yo quisiera hacer porcentaje del total, nos va a arrojar estos valores, que son incorrectos. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando los datos. Recuerden que si van a calcular el porcentaje, lo ideal es tener aplicado el recuento. Ahí sí está mejor. Podemos también calcular el promedio de edad. A ver. Recuento. No, mentira. El promedio sé que no existe. Quitar. Y en el fondo estos son los únicos dos parámetros que nos sirven en este caso. ¿Por qué? Porque la variable sexo es una variable cualitativa. Es decir, no se puede analizar numéricamente. Por ejemplo, ya que tenemos la tabla, lo que podríamos hacer para generar la tabla bien es que podríamos ocupar la función concatenar para colocar este dato y este dato, o este dato con este dato, o podríamos colocar los datos juntos. ¿Cuál es el problema? Se los voy a mostrar. La variable sexo. Queremos ocupar concatenar el texto 1. Recuerden que podemos usar cualquier... Diego, hay una pregunta en el chat de parte de Manolo. Dice, ¿cómo salió el porcentaje? Si le puede explicar eso, por favor. a ver, voy a borrar la función, si lo puedo hacer de nuevo. Ya, mira. Voy a hacerlo todo de nuevo. Voy a suponer que si estás preguntando por el porcentaje es porque te quedó claro cómo hacer el recuento. Mira, de nuevo, tenemos que arrastrar el sexo a la parte de valores y no hacer la suma. Tenemos que aplicar de nuevo el recuento. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Luego, tenemos que, aquí donde dice configuración de campo de valor, nuevamente, nos debemos ir a donde dice mostrar valores como. Y aquí dice el tipo de cálculo o la forma en la que nos va a entregar esos valores. En este caso, como la variable solamente es cualitativa, nos sirve este no. ¿Ves? Recuerda, tenemos que ir a configuración, aplicar el recuento, y luego, donde dice mostrar valores como, seleccionamos la opción que dice porcentaje del total general, que es esta. Y nos arroja el porcentaje. ¿Todo claro? Sí, a ver, Manolo, te vamos a dar la palabra. Si logró comprender este paso a paso, me gustaría que pudiera hablar también. Sí, lo logré, dice Manolo. ¿Aló? Ahí lo Sí, escribió. aló. Buen día. Buenos días, gracias Hola. Manolo. Muchas gracias, gracias. Está interesante la sesión. Y mira, lo que yo quería mostrar Gracias. era que los valores que nos arroja la tabla dinámica los podemos mostrar con la función concatenar. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos son valores numéricos que están calculados directamente, o sea, nos va a arrojar un número demasiado grande. Por ejemplo, yo arrojo eso, ya, está bien. Pero, al momento de, o sea, este igual lo voy a ahorrar porque no nos sirve para toda la tabla. Al momento de yo querer ocupar un cálculo más grande como un promedio o una desviación estándar, me podría arrojar un dato tan grande en cuanto a decimales que se va a ver muy desordenado. Por lo que en este tipo de casos, lo mejor es escribir los resultados a mano. Sí, es más lento, está bien, pero nos va a ayudar mucho en la parte visual. ¿Ok? Porque aquí estamos, si lo escribimos a mano, nos va a tomar el valor como texto. En cambio, si lo escribimos como, si lo escribimos de la forma, si lo escribimos a través de funciones o de fórmulas de Excel, nos va a arrojar números demasiado grandes. O sea, por ejemplo, nos arrojó que el porcentaje de hombres, lo tengo en hombres y mujeres para que no se confundan,
el número de hombres que nos dio es 2.598 y el porcentaje que nos dio es 44,15. Y el de mujeres es 3.287, lo que representa un 55,85%. Me equivoqué ahí. A pesar de que, de cierta forma, es un proceso, entre comillas, un poco más lento, sobre todo si lo queremos hacer para datos grandes, desde mi punto de vista, es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Simplemente porque queda más ordenado. Ya. Ahora vamos a calcular, vamos a hacer lo mismo, pero con todas las variables para que nos arrojen los valores correctos y que sean, que nos aporten información y que sean ordenados, que es lo principal. Vamos a generar otra tabla dinámica para calcular otro tipo de variable. ¿Cuál va a ser en este caso? Vamos a ver con la edad. A ver, y tenemos que seleccionar nuevamente la tabla. Podemos hacer clic nuevamente en la tabla o escribimos el nombre. En este caso, la tabla que tiene los datos se llama tabla 1. Yo lo voy a generar acá mismo. Recuerden, podemos arrastrar la edad donde queramos. Yo lo voy a agrupar por sexo. ¿Por qué? Porque según yo es más cómodo y podría servirnos un poco más. ¿Qué podría querer yo en este caso? El promedio de edad, junto con una desviación estándar. Yo creo que cuando uno calcula el promedio, el dato más importante que se puede colocar junto al promedio es la desviación estándar. ¿Ok? Ya, nos dio el promedio y nuevamente podemos arrastrar la edad a valores. Y en este caso, en vez de elegir el promedio o el recuento o la suma, elegimos este valor que dice best de age, que significa desviación estándar de la edad. Y nos arroja el valor. ¿Okay? Y esto nuevamente lo podríamos escribir en la tabla terminada. Como les dije, el promedio de los hombres es 67,33 y la desviación estándar es 10,86. El de las mujeres es 66 y la desviación estándar es 12,73. Esto lo voy a repetir con las variables. O sea, no sé si lo voy a hacer con todas porque en el fondo repetir a partir de acá es repetir el mismo proceso. Así que lo voy a hacer igual, pero lo voy a hacer más rápido para que entiendan. Okay. Queremos calcular, por ejemplo, el de la estatura. Nuevamente, insertar tabla dinámica, el nombre de la tabla, recuerden que también lo pueden seleccionar con un clic, y, por ejemplo, tenemos la altura. Nuevamente, yo quiero agrupar la altura a partir del sexo. Aquí tenemos la suma de las alturas, son valores muy grandes, por lo que, nuevamente, si yo quiero calcular el promedio, me voy a la configuración del campo y elijo promedio. Nuevamente, como les repito, desde mi punto de vista, al momento de elegir el promedio, el dato más importante que se podría colocar es la desviación estándar. Luego, al final de la tabla, ustedes pueden especificar qué es cada cosa, qué es lo que se recomienda, pero vamos a seguir con este ejercicio hasta el peso, porque estas 4 tablas dinámicas en el fondo son lo mismo. Recuerden, agrupamos a partir del sexo y elegimos el peso.
la suma la cambiamos por el promedio, y en este caso la cambiamos por la desviación estándar. Este peso, recuerden, aquí la estatura está en pulgadas, por eso salen esos resultados, y el peso está en libras. Ustedes pueden hacer la conversión a través de multiplicar. En este caso la vamos a dejar así porque es para el ejemplo, tampoco es tan relevante. Ya, ahora les voy a mostrar otro tipo de cálculos que se pueden hacer, o que se deberían hacer de una forma diferente. Porque ya, elegimos todas las variables que son la edad, el sexo y el peso, además de la altura. Ahora queremos calcular valores, pero con este tipo de categorías, que son categorías más médicas, si se puede decir de alguna forma. Por ejemplo, ¿qué debería querer yo en este caso? Tal vez me gustaría saber, viendo acá, la cantidad de personas que tienen buen estado de salud, el porcentaje que representa este mismo. También me gustaría saber tal vez cómo se agrupan en cuanto a sexo, que en este caso no lo vamos a hacer, pero igual les voy a mostrar un poco a ver cómo se podría hacer. Ya, vamos a tablas dinámicas. Nuevamente, insertamos la tabla dinámica, que se llama tabla 1, y tomamos la variable HSTA, que en este caso tenemos tres valores, que son si es bueno, malo o regular, que es el estado de salud. Ya, en este caso que queremos contar las variables de la misma categoría. Por lo tanto, tenemos que llevar a valores la misma categoría. Acá no está sumando, lo que es incorrecto, porque en este caso esta categoría es cualitativa, no es numérica, no es cuantitativa. Por lo que queremos hacer un recuento. ¿Ya? Aquí tenemos los datos bien contados, podemos hacer lo mismo y calcular, como les mostré anteriormente, el porcentaje, que para eso hay que hacer nuevamente el recuento, y luego, donde dice, como mostramos los valores, lo mostramos como un porcentaje. Ok, y ahí tenemos todos los resultados de cada variable. En el fondo, nuevamente, las otras variables son bien parecidas, por lo que deberíamos hacer lo mismo unas 3 veces más, porque, porque estas variables son todas numéricas, o sea, son todas cualitativas. No se pueden agrupar numéricamente a diferencia del peso o de la estatura o de la edad. Ya, vamos a hacer nuevamente lo mismo, insertar una tabla dinámica. Y esto lo pueden hacer las veces que quieran. También otra cosa que pueden hacer es agruparlo por sexo, a pesar de que, como ven acá, están sumando, no debería sumar. Hacer un recuento. A ver. Ahí sí. ¿Ven? Aquí lo que nos está agrupando es, por ejemplo, el sexo 1 eran los hombres. Acá tenemos que en el sexo 1, la variable de si presentó o no cáncer de esófago es que de 2.598 hombres, solamente 2.575 no presentaron cáncer, mientras que 23 sí lo hicieron. La variable 2 es de mujeres, de donde 3.270 mujeres no lo presentaron y 17 sí lo presentaron. Esto lo pueden hacer las veces que quieran. Pueden poner la cantidad de las que quieran, pero la tabla se va a ir cada vez haciendo más grande y más compleja y más enredada, lo que en el fondo no nos sirve. O puede que en determinados casos se sirva, pero en este caso queda muy desordenado. Por lo que yo lo voy a dejar así, donde vamos a colocar nuevamente el recuento de los datos y el porcentaje.
Bueno, igual es poca gente la que haya presentado cáncer de esófago. ¿Alguna duda hasta ahora? En el fondo ahora tenemos que repetir nuevamente el mismo proceso y luego lo vamos a transcribir en nuestra tabla. Es importante este tema, Diego, de poder profundizar también con algunas preguntas más enfocadas con respecto a nuestros telespectadores que están acá participando directamente. Por ejemplo, se me ocurre preguntarles a alguno que ahí pudiera opinar, si alguno de ustedes ya ha tenido, ya ha usado tablas dinámicas, ya, y también si es que en el trabajo le han solicitado hacer alguna. Me gustaría, no sé, Silvana Escobar, preguntarle que aparece acá, o a Daniel, Elvis, que nos puedan ahí dar alguna opinión, Emerson, ya, bueno, Luis, Ana Cecilia, Alejandra, Gregorio, que se incorporan. Me gustaría saber si en el trabajo le han solicitado hacer este tipo de, de- de actividades en el Excel. Silvana, te escuchamos. La verdad, a mí en el trabajo no, por lo que yo aún estoy estudiando Ah, ¿qué estudias, Silvana? ingeniería civil. Ah, genial, qué bien, te felicito. Pero creo que sí, sí, esto sí me va a servir no solo para mi carrera, sino también para poder hacer tablas cuando yo necesite hacer este tema de consultar precios y tener una base de datos para generar buenos compradores. Sí, eso es verdad. Diego, ¿qué opina ahí al respecto de lo que dice Silvana? ¿Le puede Que servir sí, mucho esto de las tablas sí, pues, igual dinámicas? sirve, porque en el fondo lo que estamos haciendo en este caso, y para lo que sirve mucho la tabla dinámica, es para resumir datos, sobre todo cuando son volúmenes grandes de datos. Las tablas dinámicas nos sirven harto para resumir en una tabla pequeña, porque aquí como estamos viendo, las tablas si tienen 3 columnas es mucho. O sea, podemos aplicar más, pero de repente puede que no nos sirva tanto. Eso es lo bueno en las tablas dinámicas, y por eso lo estamos ocupando en este tipo de tablas, donde a partir de la información que entra en tabla dinámica, que ya es una tabla que resume mucho, es resumir muchos más datos en una misma tabla. Por lo que tenemos mucha información disponible en poco espacio. Porque la información acá es la misma que acá. La diferencia es que acá se entiende mejor. Porque acá esto nos Está hace más datos que... sintetizada. Y esa es la gran ventaja que tiene para mí Excel. Y la tabla dinámica. Excelente, Diego. Daniel, Con lo cual, también podríamos ahí hacerle alguna pregunta a Daniel si ha tenido alguna experiencia con las tablas dinámicas, si nos puedes comentar. Ahí tienes que activar tu micrófono, Daniel. Ahí sí. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Gusto con saludarte. Igualmente. Actualmente no, pero sí lo veo interesante, ya que actualmente sí en el trabajo manejan bastantes datas, y de un momento a otro, quizás a lo mejor cuando me toque alguna asignación de esos datos, lo puedo agrupar de esta manera y va a ser una herramienta, se ve que es importante y la puedo aplicar en este caso en mi trabajo. Excelente, sí. No, y marca la diferencia porque, bueno, yo lo he visto en otros contextos aplicados este tema de las tablas dinámicas, al menos yo trabajo en la Universidad de Atacama, acá en Copiapó, en Chile, ¿ya? Y nosotros aplicamos, por ejemplo, este tipo de análisis para poder ver los grados de criticidad que tienen las asignaturas, sobre todo aquellas que tienen altas tasas de reprobación, ya que son asignaturas críticas porque generan en consecuencia, ya por ejemplo para la universidad, una asignatura crítica, deserción de parte del estudiante, reprobación, ya
atentan contra la titulación oportuna, son varios elementos y a través de las tablas dinámicas nosotros hemos podido generar, ¿cierto?, un mejor análisis, porque aparte de procesar en general lo que es la asignatura, también tenemos que ver los casos por estudiantes. Por ejemplo, nos ha servido mucho el tema de las tablas dinámicas para ir viendo, por ejemplo, si el alumno está haciendo el ramo por primera o por segunda o por tercera vez, que es el máximo que puede un alumno repetir una asignatura. ¿Ya? Así que nos ha sido de mucha ayuda este tema, porque es mucha información que es la que existe. Entonces, es bueno, Diego, que a través de estos ejemplos puedas hacerlo. Y bien, como decía también Daniel, que en base al trabajo esto puede ayudarte a facilitar la toma de decisiones para poder definir, enmarcarte en lo que son los proyectos, cumplimiento de metas, etcétera. Así que no, encantado y gracias ahí por su opinión. Recibimos una acá en el chat de William, Diego, dice, quiero hacer una consulta. ¿Cómo se haría para realizar los mismos cálculos hechos hasta ahora, pero para un rango de edad determinado? Por ejemplo, entre 40 y 80 años. Disculpen, no tengo audio, dice William. Ya, mira, no importa. Mira, para tu pregunta voy a generar otra tabla dinámica. Porque yo, a ver, esta base de datos, a mí me la prestaron porque yo tengo un conocido que tenía que hacer algo muy parecido a lo que me está preguntando William, que era agrupar a partir de la edad. Mira, vamos a generar una tabla dinámica de nuevo. En vez de seleccionar la edad, el sexo como parámetro, vamos a seleccionar la edad. En este caso, la persona más joven es 18. Y acá tenemos cómo nos entrega los parámetros, o sea, cómo nos entrega la suma, en este caso, que no queremos la suma, queremos hacer el recuento. A pesar de que la tabla dinámica es grande, podemos. En este caso podemos agrupar, es decir, hacer una base de datos, o sea, agruparla por la edad, es decir, de 10 a 27 años, de 20, 28 a 37, podemos desagrupar y podemos hacer un subtotal. Qué raro. A ver. Ahí está. Tenemos, nuevamente, agrupamos, y aquí tenemos los datos de la persona. O sea, agrupamos toda la gente que es de menos de 40 en una misma categoría. Y agrupamos a todos los que tienen más de 40 hasta 80, por ejemplo. Si quiero eliminar el 80 o agruparlos de otra forma, que yo considero que en este caso es lo mejor porque en el fondo, si agrupamos desde desde que agrupamos los datos que si agrupamos datos pero eliminamos otros, tampoco sea muy relevante. Podemos colocar eso. A ver. No sé si se puede en este caso. No, no se puede. Pero podemos agrupar los datos de otra forma y ahí los mostramos bien como por ejemplo te gustaría a ti. Esto igual no sirve harto porque podríamos querer insertar un gráfico. ¿Ver? En este caso nos sirve un histograma porque son datos numéricos. Ahí está. Y ahí me agrupa la edad. Que por ejemplo, la persona que me pasó esta base de datos en su momento, esta era una de las cosas que quería hacer y no sabía hacerlas. Yo le expliqué cómo se hacía, que era cómo agrupar por edad. Ahí fue, por ejemplo, en los casos anteriores agrupamos por sexo. Acá estamos agrupando por edad. ¿Se entiende? Si quieres repite el proceso para que si te cae alguna duda.
Entonces, Sí, William manifiesta que tiene problemas con su audio, ¿ya? Así pero que a través del chat ahí, igual si puedes sí, confirmar, o también otros telespectadores, ya estudiantes de esta masterclass, también pueden hacer sus consultas o dudas a través del chat, si es que tienen problemas por el micrófono, o si no, hacerlo pidiendo la palabra, levantando la mano con la opción que aparece aquí en el Zoom, y nosotros vamos a estar dispuestos ahí a poder responder. Mira, William, aparece ahí un mensaje, dice, perfecto, por lo menos puedes evaluar, dice acá, se me corrió acá, se me corrió el mensaje. A ver, no. Sí, perfecto, dice, por lo menos puedes evaluar cuáles son los grupos de mayor impacto por edad. Gracias, me quedó claro. Interesante esa consulta, también agrega Manolo. también recuerda que esto lo podemos agrupar de otra forma. Por ejemplo, podemos, a partir de la edad y el sexo, a pesar de que nos queda más enredado, lo ideal en este caso es hacerlo al revés, que tenemos aquí distintos tipos de datos. También podemos cambiar el color, porque de repente en este tipo, a ver, vamos a borrarle ese plano. Qué raro. Bueno, ya. Podemos agruparlo de hartas formas diferentes. Por ejemplo, acá tenemos a partir de la edad, y a partir de la edad filtramos el sexo. Gregorio, también se podría ver el porcentaje de la edad, sí. Nuevamente, como configuramos la forma en la que se muestran los valores, la pasamos de que sea sin ningún cálculo a el porcentaje del total. Bien, nos muestra el porcentaje de cada uno. Aquí estamos filtrando por sexo. Si queremos verlo claro, lo ponemos por ahí. ¿Ok? Súper bien, muy También podemos ver los didáctico, Diego. promedios por rango. Está bien. Ya. Por mientras vamos a seguir con la tabla dinámica. Voy a traspasar los datos que ya tenemos. Podría repetir la salida. Mira, tenemos las tablas dinámicas. Vamos a volver a cambiarlo al recuento sin cálculo. Ya. Acá tenemos dos opciones. Por ejemplo, vamos a sacar esto. Vamos a colocar el sexo, que aquí está contando, que en este caso eso no nos sirve. Y la edad. ¿Ok? El sexo 1 eran los hombres, el sexo 2 eran las mujeres. Acá nos está mostrando la cantidad de personas que son hombres y que se encuentran en cierto grupo etario. ¿Ok? O podemos invertir las variables colocando el sexo, o sea, colocando que a partir de la edad se subdivida en sexo, porque estábamos haciendo lo contrario. Y ahí nos entrega otro tipo de gráfico. ¿Ok? En el fondo aquí hay ir jugando con las variables. ¿Todo claro? Sí, ¿alguna consulta más que aprovechar Porque para... podemos dejar las dudas para el final, porque por mientras se nos puede ir el tiempo que tenemos estipulado para la clase. Sí, sigamos Voy a entonces. seguir por mientras. Ya, tenemos las tablas dinámicas. Voy a traspasar los datos que ya tenemos a nuestra tabla final, que en este caso tenemos la estatura en pulgadas de los hombres de 69,78 y las desviaciones de 2,69. Lo mismo con las mujeres es 63,91 con una desviación de 2,5. El peso es de 195,93 con una desviación de 33,9. Mujeres es 165 con una desviación de 35,09. El estado de salud ya es más grande. Y entre paréntesis vamos a colocar el porcentaje que representa el total.
Y en el fondo lo que tienen que hacer en este tipo de casos es lo mismo. También tienen que ir viendo qué tipo de cálculo les favorece más a su estudio. ¿Por qué? Porque de repente calcular los porcentajes o los promedios en algunos casos no nos sirve de nada, porque no entrega información errónea. Eran 3. Bueno, ya claro, lo ajustamos para que caiga bien. Bueno, y en el fondo lo que tienen que hacer es esto, repetirlo las veces que ustedes consideren necesario, dependiendo de la cantidad de variables que tengan, la cantidad de categorías que tengan. Cuando ya lo tengamos todo listo, la tabla nos debería quedar como esta, que yo la tengo lista. Se la voy a mostrar. Esta es la tabla. Que en el fondo, voy a hacer el cálculo con las tablas dinámicas para que les quede claro cómo se hace. Vamos a insertar otra tabla. Perdón. Recuerden, aquí en este tipo de variables tenemos que seleccionar la variable que queremos, que nos interesa, y calcular nuevamente la misma variable. Acá hacemos el recuento y en la otra el porcentaje. Nuevamente tenemos que elegir el recuento. Y eso lo tenemos que hacer con todas las variables. Ya, otra cosa que les quería mostrar es que yo en la presentación les dije que las tablas dinámicas muchas veces nos pueden ayudar a hacer un gráfico que de la manera convencional no nos resulta correctamente, o también nos puede ayudar a hacer un tipo de gráfico más complejo. ¿A qué voy con esto? Voy a volver al principio. Al final les voy a entregar el archivo, al fin, después de la masterclass, les voy a pasar el archivo con todos los cálculos hechos, por si tienen alguna duda. Ya vamos a necesitar una tabla dinámica, nuevamente. Por ejemplo, ahí me interesaría saber de las personas, a ver, ya veamos, de las mujeres y de los hombres. Nos interesa calcular el estado de salud, y ahí calculamos, tenemos una tabla que está sumando, pero en el fondo lo que nos genera esto, aplicamos el recuento, lo que nos genera esto es una matriz, que es un tipo de tabla, donde nos dice que una mujer, o sea, que las mujeres que tienen o sea, que los hombres que tienen buen estado de salud son 456. Lo mismo, las mujeres que tienen buen estado de salud son 693. Y así, con los que tienen mal estado de salud, el estado regular. Pero esto también nos puede ayudar para otro tipo de cosas, que es para hacer ciertos gráficos, que de la manera usual Excel no lo puede hacer. Y que esto es este tipo de gráficos, que son gráficos de muchas variables, que si por ejemplo yo quisiera hacer el mismo gráfico, recuerden, el estado de salud más la edad. Vamos a ver la edad, o sea, el sexo, estado de salud y sexo. Seleccionamos las dos columnas. Vamos a intentar hacer un gráfico. ¿Y qué nos sale? Eso. Nos salen gráficos que no nos entregan ninguna información, porque la forma en la que están escritos los datos en la base de datos no nos permite hacer un análisis correcto. Eso es lo bueno de la tabla dinámica, que nos entrega la información resumida de otra forma, lo que nos permite hacer otro tipo de análisis, como ven acá. Podemos hacer gráficos circulares, podemos hacer muchos tipos de interpretaciones gráficas diferentes. Y eso sería toda la masterclass de hoy. Y si alguno tiene una duda más, recuerden que esto lo pueden hacer con la cantidad de variables que quieran. También las tablas dinámicas dependen mucho de lo que ustedes quieran, por lo que es muy importante de repente jugar con los parámetros que notan. Y ahora, si hay alguna duda,
final, algo que no les quedó claro de antes, que los podemos responder ahora. Sí, invitamos ahí a todos a que puedan hacer sus consultas. Vamos a hacer esta ronda de preguntas donde pueden consultarle directamente al tutor. Mira, Daniel Guillón acaba de levantar la mano, así que le vamos a dar la palabra. Daniel. Hola, una consulta. Hola. Por ejemplo, si diera el caso de que un resultado me diera un valor de 0, pero yo que trabajo en una industria farmacéutica quiero representarlo no en 0, sino de un recuento menor a 1, se puede trabajar haciéndole con gráficos esos datos. No sé si me hice entender la pregunta. O sea, tú quieres hacer el recuento de un dato que es 0, que se Ajá, repite más de sí, una vez. sí, se repite más de una vez. Es que mira, esto es como lo que hicimos en el ejemplo. Que en el ejemplo acá tenemos un dato que es 0, pero que no es en sí un número, representa una categoría, ¿cierto? Eso es lo que estás preguntando Sí, tú. ajá, Bueno, mira, en el fondo ya, voy a repetir el ejemplo, voy a eliminar los parámetros de la tabla dinámica. Que acá tenemos, nuevamente, te repito, el ejemplo era como que existían dos medicamentos, y a listo. ya a ciertos pacientes se les inyectó la dosis 1 y ciertos pacientes la dosis 0. En este caso, elegimos la dosis 0 y la 1, y en los valores nuevamente elegimos la dosis 0 y la 1. Y acá simplemente hacemos el recuento. Porque anteriormente no estaba sumando. Y obviamente si suma 0, siempre nos va a dar 0. En cambio, si en este tipo de casos hacemos el recuento, nos va a arrojar la cantidad que hay de ceros. No nos va a arrojar la suma de los ceros, ni el promedio de los ceros. Esa era tu duda, ¿no? Sí, listo. Ok, gracias. Ya, va. Gracias, Daniel, a ti por tu consulta. ¿Alguien más desea poder participar, dar alguna opinión también, algún comentario, ya? O algunas felicitaciones también ahí a nuestro tutor que se ha lucido ahí con este tema de introducirnos a las tablas dinámicas en Excel. Pedimos ahí la palabra, pueden también escribirnos a través del chat, pueden ahí hacer sus comentarios. Recuerden que yo les voy a pasar la tabla, el archivo con todos los resultados al final, por si alguno tiene una duda. Sí, mira, Lo que valga. Manolo ahí pone, escribe en el chat, sí, muy interesante la sesión de hoy. Así que, excelente. Diego, ¿y te acuerdas que nosotros el mes pasado, estamos hablando ya en el mes de noviembre, Octubre. ¿cierto? No, noviembre. Noviembre, sí. Octubre sí fue en octubre. Fue Ahí el nosotros 27 tuvimos de una octubre. masterclass, ya tuvimos la primera masterclass. La idea es ir haciendo masterclass cada un mes. Vamos a ir haciendo nuevas masterclass con distintos temas, así que de esa forma vamos a poder nosotros también ir profundizando lo que es esta herramienta. También de esta manera también nosotros logramos también darle publicidad a los cursos pagados que nosotros tenemos de Excel, inicial, intermedio y avanzado. Si es que alguno de ustedes desea conocer los programas de estos cursos, ya las unidades, los contenidos, los objetivos, ya también nosotros podemos compartírselos. De hecho, en el curso gratuito de Excel que nosotros estamos publicitando, muchos llegaron a través de ese curso acá a IBCAP. Ya tenemos alrededor de más de 1000 alumnos inscritos. De hecho, nosotros ya ahora pusimos una pausa a eso porque es muy grande la dinámica, ya 1000 estudiantes, ya era una de las metas también que nosotros como IBCAP nos habíamos propuesto también para poder dinamizar lo que es la plataforma y ir haciendo prácticas también con respecto al tema de matrículas, etcétera. Nosotros ahora ya paramos este tema del curso gratuito, ya por lo mismo, quizás lo vamos a retomar en marzo, ya, pero con respecto
a lo que es esta comunidad que nosotros queremos formar, la idea es mantenerla en el tiempo, ya potenciarla. Ustedes también pueden ahí escribirnos, ya enviarnos obviamente sus saludos, también si tienen alguna duda, que también puedan ahí compartirlas con nuestro tutor, o si es que también tuvieran algún material también que es algo interesante, alguna base de datos que les pueda servir a más de alguno que esté ahí atento, sería muy bueno poder que ustedes puedan también colaborar. La idea es que este trabajo ya lo podamos, esta comunidad, la podamos mantener y cuidar entre nosotros. Hasta ahora hemos tenido un muy buen resultado, de hecho, tenemos una comunidad más o menos de sobre 140 personas, donde hay de todo, estudiantes, trabajadores, profesionales, microempresarios, empresarios, ya es muy heterogéneo, así que es una muy buena dinámica, y también lo otro que es transnacional, ya porque no solamente en esta comunidad hay personas de un país específico, hay gente del Perú, del Ecuador, también de Colombia, de México, inclusive de Chile, ya es una comunidad abierta, ¿cierto?, heterogénea que estamos formando. Así que también aprovecho de invitarlos, ¿cierto?, a que revisen nuestra página web, a que también nos sigan en las redes sociales, ya principalmente Facebook, Instagram, también tenemos TikTok, ya de hecho esa es nuestra también comunidad más grande que tenemos en TikTok. Ya prácticamente superamos los 1.300 seguidores en TikTok y más de 2.000 me gusta a los videos que vamos subiendo, que son de apoyo en Excel exclusivamente. Así que si es que alguno de ustedes no lo tuviera todo eso todavía, escríbanos ahí en el WhatsApp, nosotros aprovechamos de enviarles esa información y puedan hacerse seguidores de esto. Ya, miren, la próxima semana va a haber otra masterclass, pero no exclusivamente lo que es Excel, ya va a ser algo también muy interesante, que la base podría ser de Excel para poder alcanzar esta aplicación, que es el Power BI, ya, o Power BI, ya, inteligencia de negocios. También ese es una masterclass que está el próximo sábado. Así que también aquellos que estén interesados en participar, son gratuitas también estas masterclass. No duden en escribirnos, ¿ya? Y no duden, obviamente, en consultarnos si que tienen alguna duda al respecto, ¿ya? Y después, en 2 semanas más, va a haber una nueva masterclass, pero también de otro software, ya más que todo para encuestas cualitativas, que es el Atlas T, ¿ya? Y luego de eso vamos a poner una pausa, porque ya vienen las semanas de fiestas, ¿cierto? Navidad y la siguiente Año Nuevo. Así que en esas 2 semanas nosotros vamos a estar más que todo enfocados a los cursos pagados que nosotros tenemos en nuestra plataforma de Moodle, que alrededor tenemos ya 24 cursos pagados y todos los meses vamos lanzando un curso nuevo. Así que agradecerles a todos los que estén acá presentes, hagan sus dudas, ¿cierto?, a través del chat o pidan levantar la mano. Nosotros estamos atentos ahí a que poder darle respuesta a cada una de sus inquietudes. Mira, esta es una pregunta de Gregorio Diego, mira, me gustaría que tú la pudieras responder. Dice, ¿nos vas a compartir la grabación y el ejercicio? Sí, pues, o sea, el ejercicio ya está compartido, o sea, ya les compartimos la base de datos, que siempre la van a tener ahí, y después les voy a terminar, cuando terminemos esto, les voy a compartir la base de datos ya con los ejercicios resueltos. Y la grabación, obviamente, se la van a pasar, si Sí, están inscritos acá. te la vamos a compartir y va a estar en nuestro canal de YouTube. Nuevamente comparto la base de datos, Ya. Gregorio, ya, la compartimos, ahí está, y luego Diego, ¿cierto?, se va a comunicar conmigo para poder después enviarme la base de datos ya con lo otro terminado, ¿ya? Así que, miren, antes de terminar, quiero que nos puedan contestar una encuesta de 1 minuto, ya menos de 1 minuto, que son 7 preguntas, con el fin de que nosotros a través de esta encuesta nosotros podemos ver cuáles son nuestras fortalezas y también nuestras debilidades para poder mejorar. Porque, como les decía, en Masterclass de Excel, esta es nuestra segunda Masterclass. La primera oportunidad nosotros no pudimos hacer una encuesta porque estábamos entre los ajustes, entre la organización,
fue muy complejo, era nuestra primera vez. Así que en esta segunda oportunidad nosotros vamos a aplicar una encuesta y nos gustaría que todos fueran posibles, puedan votar y sean sinceros al responder. Ya, yo les voy a compartir ahora esta encuesta y ya les debe estar apareciendo en sus pantallas la información para que puedan ir ahí resolviendo y enviar esta encuesta para que nosotros posteriormente podamos analizar. Así que los invitamos, ¿cierto?, a todos nuestros participantes de esta segunda masterclass y puedan votar, puedan dar su opinión. Los resultados individuales, ¿cierto?, son privados ya, para que no tengan ninguna problemática. Acá no hacemos este tipo, ninguna persecución o nada al respecto. Así que sean totalmente sinceros al responder. Así que ahí están respondiendo ya. Muchas gracias. Ahí van anotando sus respuestas. Gracias, ¿cierto? Y nosotros vamos respondiendo. Ahí varios están respondiendo. Ya vamos al 50% de todos los que han contestado la encuesta. Diego, por mientras que están resolviendo ahí la encuesta en sí, ¿algún mensaje para todos los participantes? Mensaje respecto a Excel o a... A Excel, algún mensaje de... No, porque gracias por tener confianza en nosotros para tomar estas masterclass, por tomar tu tiempo de igual un fin de semana, que tal vez muchos tenían libre para tomar este tipo de, de instancias. También decirles que este tipo de contenido se practica mucho. También pueden, por ejemplo, buscar bases de datos en internet, que hay muchas, y ahí responder, jugar con los datos, que es lo más importante en este tipo de casos. Yo creo que jugar con bases de datos grandes es lo que más te va a ayudar a mejorar en este tipo de casos. Y eso, gracias. Sí, no, gracias a ti, pues, Diego. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes, esperar, ¿cierto?, que haya sido de su agrado esta masterclass, y nos estaremos viendo más adelante en una nueva masterclass ya para enero. Así que les deseamos igual a todos que pasen unas muy lindas fiestas también con sus familias, ya compartan, ¿cierto?, con sus seres queridos, y esperamos también que con este tipo de actividades poder contribuir en su desarrollo profesional.